Excelente. Bienvenidos y bienvenidas a un encuentro a puro counseling. Qué lindo día para tener un encuentro entre todos y compartir temáticas relacionadas con el counseling y una temática tan importante como es hoy en día el tema de duelos y de la mano de Mabel Weisskopf. Así que les agradezco por estar, por elegirnos, por seguir capacitándose, aprendiendo, de la mano también de la Asociación Argentina de Counselors. Mi nombre es Damián Cardoso, soy coordinador del equipo de servicio a los socios. Este es un espacio de counselors. Anteriormente hemos tenido otras charlas relacionadas con herramientas tecnológicas, lenguaje no verbal, consultoría laboral, consultoría educacional, y así un ciclo de charlas que ya venimos desde hace años proponiéndolas. Si en algún momento mi micrófono empieza a fallar, les pido que me avisen. ¿Venimos bien? Sí, buenísimo. Me encanta ver los pulgares, ver tantos rostros conocidos. Me gustaría poder abrazarlos, compartir palabras con cada uno de ustedes, pero qué alegría enorme me hace verlos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me encanta, me encanta. Bien, les agradezco y en esta ocasión, como les dije, tenemos la temática del duelo hoy, en este contexto de pandemia, ¿no?, que estamos viviendo actualmente y desde la virtualidad. Les agradezco nuevamente por estar. Les vamos a pedir, por favor, silenciar los micrófonos para tener una dinámica acorde y efectiva en el encuentro de hoy. Al final de la charla de Mabel se van a estar habilitando un espacio de preguntas en las cuales intentaremos responder. Sin más que decir, les agradezco nuevamente y los dejo en manos de Mabel. Mabel, adelante. Te doy la bienvenida, gracias y todo tuyo. Bueno, hola a todos, buenas tardes, gracias Damián. Bueno, muy feliz, veo muchas caras conocidas, muchas personas que tengo mucho cariño, y bueno, me da mucha alegría que estén hoy acá y que podamos compartir esta tarde. Le agradezco también a la Asociación de Counselors, a la Asociación Argentina de Counselors, que siempre me convoca, me invita y la verdad es que cada vez que me puedo unir o hacer alguna actividad para sumar y bueno, para ofrecer un poquito de lo que yo hago, compartir un poco con todos lo que me estoy dedicando hace tantos años, bueno, para mí es una alegría poder aportar mi granito de arena y sumar a la asociación. Así que bueno, muy agradecida a toda la comisión directiva y bueno, Damián, Martín, Gaby, que bueno, han estado charlando conmigo estos días. Bueno, no voy a hacer muy larga mi presentación, simplemente contarles que, bueno, soy counselor desde hace 12 años, y desde hace 11 años que me dedico al duelo. En el inicio, cuando apenas me recibí, ya sabía cuál iba a ser, bueno, mi orientación, así que bueno, fue como más rápido iniciar mi camino, y en aquel momento no se abordaba el duelo en el counseling, y eso fue lo que me llevó y lo que me motivó a empezar a abrir espacios de formación para counselors, ya que el tema del duelo yo lo considero una consultoría específica del counseling, y bueno, que yo no había recibido ninguna formación, así que ahí empecé un camino de formación, y en el año 2009 creé Dolus, que es un centro de counseling en duelos, desde el cual ya hace 11 años que en Dolus brindo capacitación para profesionales, y tengo la suerte que en todos estos años no solamente counselors, sino que también han venido distintos profesionales de otras áreas a también formarse en el tema. Y ahí en el centro Dolus también hacemos acompañamiento grupal, individual y asesoramiento.
a empresas o instituciones, colegios, funerarias, ha ido creciendo, digamos, la intervención y bueno, y el servicio que fue brindando Dolus. Y bueno, nos encuentra este año parados ante esta pandemia que inevitablemente nos confronta con el duelo y con la muerte, ¿no? Y yo digo, bueno, es hora, ¿no? Es hora de que como sociedad y que se empiece un cambio cultural para revalorizar el duelo en la vida de las personas. Así que hoy un poco la charla que preparé es para enfocar un poquito en 3 puntos. Uno es poder comprender un poco la situación actual con respecto al duelo y al duelo, qué es lo que estamos escuchando, con respecto a qué es lo que estamos acompañando. En Dolus estamos coordinando grupos de duelos online, comunitarios y gratuitos, entonces estamos acompañando a personas en duelo no solo de la Argentina, sino también de otros países. Hay personas de España, Perú, Colombia, bueno, que están participando en los grupos, entonces poder ver un poco cuáles son las características de los duelos que hoy estamos acompañando, ver un poquito cuál es el rol del counseling en este momento con respecto a la atención, a la orientación en el duelo, y después dar unas pequeñas pautas como de intervención y de orientación un poquito más específicas con respecto a cómo acompañar en el duelo por muerte. Voy a compartir una pantalla. ¿Me están escuchando bien, Dami? Martín, ¿sí? Bien. Sí. Está perfecto. Ahí ya se ve. ¿Sí? Bueno, de lo primero que quería hablar es, en Estados Unidos se ha creado un análisis, un indicador, justamente para poder evaluar cuál es la situación con respecto al duelo. Y se ha creado un multiplicador del duelo, ¿no? En el sur de California se ha hecho este estudio, y este multiplicador del duelo es un análisis justamente para ver cuál va a ser la situación una vez que pase la pandemia. Y dice, el COVID ha creado un shock de mortalidad en todo el mundo y generando una segunda ola de preocupaciones sobre la salud de la población vinculadas al duelo y las reducciones del apoyo social. El multiplicador de duelo amplía la comprensión de los impactos sociales de la crisis de salud y dice, la muerte reciente de un miembro de la familia está relacionada con un riesgo elevado en el deterioro de la salud física, mental e implicaciones adversas más amplias para el bienestar social, económico y de las relaciones de las personas. Este multiplicador del duelo está enfocado en lo que es específicamente el duelo por muerte, ¿sí? Pero sabemos que en realidad el duelo es un proceso que también lo vivimos ante distintas pérdidas, no solamente el duelo por muerte. Esto hace que la situación social en la que nos vamos a encontrar realmente requiere de un compromiso para cuidar la salud comunitaria, la salud de la sociedad, ¿no? Porque en un principio
se hablaba, bueno, de las cantidades de enfermos, ¿no? Para que no se propague, obviamente, la enfermedad, y tratar de cuidar los contagios. Después empezaron a hablar de los muertos, y recién ahora se está empezando a poner el foco en los familiares, en todas las causas que está trayendo la situación de la pandemia y de las muertes por COVID. O sea que no es solamente los números de muertos, sino que detrás de las personas fallecidas hay familias, hay barrios, sociedades, comunidades que están en duelo, países enteros, ¿no? Que están en duelo, y todo esto va a traer una crisis. El duelo es una profunda crisis, la pérdida de un ser querido es una crisis, y este impacto va a seguir sosteniéndose a lo largo de los meses. No es que una vez que pase la pandemia, ya está, digamos, vamos a lograr una reorganización o esta nueva normalidad de la cual se habla, sino que el mundo queda todavía en una situación de duelo, y hay familias en duelo, y es eso lo que tenemos que observar, ¿no? Que cuando pase la pandemia, o cuando empiecen a disminuir los contagios, las muertes, hay muchas familias que están en situación de duelo, y no solamente por la muerte de seres queridos. Este multiplicador muestra que por cada muerte hay 9 familiares que sufrirán el duelo. Y este multiplicador de duelo es bastante estable para poder también utilizarlo, si bien lo hicieron para Estados Unidos, en California, también lo han utilizado para medir en otros países, y se mantiene bastante estable el número, debido a que la cantidad de que las personas que mueren mayormente se ha mantenido el rango de edad en los distintos países, ¿no? Dice que, por ejemplo, la muerte de un hombre de 65 años puede dejar a un cónyuge, 2 hermanos sobrevivientes, 2 hijos y 4 nietos. O sea que en este momento, en la situación de nuestro país, hay 12.000 personas que han fallecido, y esto estaría dando un número de que hay aproximadamente 108.000 sobrevivientes que están en duelo en este momento, a los cuales le ha fallecido o un abuelo, un padre, un hermano, un cónyuge o un hijo, ¿sí? Y lo importante es que, como decía en la diapositiva anterior, si bien el duelo no es una enfermedad, sino que el duelo es el periodo que nos ayuda. El duelo es el dolor, la respuesta ante las pérdidas que hemos vivido, que pueden ser pérdidas físicas, pérdidas de un ser querido, como pérdidas de objetos o de relaciones significativas, y por cada pérdida elaboramos duelos, ¿sí? Y en un principio el duelo no es una enfermedad, pero puede llevar a que la salud se complique, y más con las características que vamos a ir viendo que tiene el duelo, especialmente en la situación por muerte de COVID. Entonces se hace sumamente necesario atender a estas 108.000 sobrevivientes que están ahora actualmente, en este momento en nuestro país, atender la salud, la elaboración del duelo de estas personas. La atención al duelo es una consejería en crisis. Y si bien la muerte, las pérdidas, la enfermedad no se pueden evitar, no se han podido evitar,
Lo que sí podemos es fortalecer los recursos de las personas para que puedan afrontar saludablemente esta crisis. Y esa es la tarea del counseling, ¿sí? Se dice que hay hay tres factores en realidad que influyen ante una situación de crisis. Uno es el incidente, las circunstancias en que se produce esa crisis. Otro tiene que ver con los recursos internos de la persona y otro tiene que ver con los recursos externos, ¿no? Esto es cuando decimos por qué una crisis se complica para algunas personas y para otras no. Podemos mirar estas tres grandes áreas, y en la situación de la pandemia y de los duelos por muerte por COVID, hay ya dos áreas de estas que están afectadas, que influyen de una manera muy intensa. Una tiene que ver con las circunstancias en que se produce la muerte, y la otra tiene que ver con la escasez del apoyo social. También, como decía la anterior diapositiva, que esto tiene implicaciones más amplias para el bienestar social, económico y de las relaciones de las personas, ¿sí? Porque poder cuidar la salud de las personas impacta directamente con los recursos de los países, ¿no? O sea, la persona que logre elaborar sanamente su duelo y no pierda su salud, ya también es cuidar los recursos también económicos de ese país, y más allá, ¿no?, del bienestar de la persona, el bienestar de su familia, el bienestar social, pero también es prevenir y cuidar los recursos económicos, los recursos de salud, ¿no?, que en nuestro país también son tan escasos. Y dice que también tiene implicaciones en las relaciones de las personas, porque también las personas quedaron sin apoyo con respecto al apoyo social. Esta área ha dejado más afectadas a las personas que están en duelo, porque las personas que están en duelo se están encontrando justamente y se han encontrado durante todos estos meses sin contar con el apoyo familiar, el apoyo de sus allegados, de amigos. Y también porque hay familias donde se han enfermado varios miembros de las familias, y hay lugares donde también han muerto varias personas de la misma familia, ¿sí? Entonces, esto deja a miembros de la familia muchos más faltos también de recursos de apoyo, ¿sí? Entonces, de estas tres grandes áreas, que son los recursos propios de la persona, las circunstancias y los factores de apoyo, las variables de apoyo social, estas dos últimas, las circunstancias y el apoyo social, ya han complicado directamente la evolución que van a tener los duelos, ¿sí? Por otro lado, nos encontramos que esta situación, como yo decía, bueno, hoy nos confrontamos con la enfermedad, con la muerte, con el duelo, y nos lleva a tener que mirar esta situación a la cara, siendo que en Occidente, en nuestra cultura, el duelo, el dolor, las pérdidas y la muerte es un tema que ha sido excluido de nuestra educación, ¿no? Esto hace que haya una mayor resistencia y que también se profundice la crisis. El no tener una mirada realista justamente de la vida y de las pérdidas y el dolor como parte de la vida, hacen que cuando la crisis llega, el impacto de una enfermedad, la muerte, llega a una persona, a la vida de una persona, la crisis que vive la persona sea mucho más aguda, ¿sí? Por eso también esta resistencia
genera más sufrimiento. Dice la diapositiva que dolor por resistencia es igual a sufrimiento, ¿no? Todo lo que cuando nos resistimos al dolor, al dolor del duelo, el duelo, como decía antes, es dolor, el duelo es dolor por todas las pérdidas, y ese dolor es el que se necesita elaborar, que se necesita escuchar para poder ser elaborado, ¿sí? Para poder ser asimilado, para poder asimilar esa nueva situación, esa nueva realidad que nos toca vivir. Entonces, este es un nuevo aprendizaje también que tenemos que hacer como sociedad. Esto es un cambio cultural. En todos estos años, los rituales del duelo también se habían ido perdiendo en nuestra sociedad, y el lugar del duelo en las sociedades también se había perdido, ¿no? Si bien más que nada en las grandes ciudades el duelo y la muerte se había excluido como parte de la vida, quedó limitado y encerrado en los hospitales, y ya no había también los rituales funerarios, se ha perdido el luto, y el duelo también se ha desvalorizado, ¿no? Se ha minimizado y se desocializó. Hay muchos estudios referidos a esto, a la desocialización del duelo, ¿sí? Y una tarea importante que tenemos en este momento es lograr nuevamente valorizar el duelo y resocializarlo, ¿no? Y en esta revalorización del duelo y esta resocialización, resocializar el duelo, es poder comprender justamente el impacto que tiene en la vida de las personas, las pérdidas, y la importancia que tiene que cuando las personas atraviesan crisis y pérdidas, luego sobreviene un periodo de duelo, y que según cómo la persona viva ese periodo de duelo, se va a preservar su salud. Entonces, parte también de la educación comunitaria, y donde ahí también los counselors considero que tenemos un rol fundamental, es educar también en el duelo. Educar para la muerte es educar para la vida. En realidad, educar en las pérdidas, en el cambio, en la muerte como parte de la vida, es educar también para que la persona, para que los niños, ¿no? Que en las escuelas también se eduque en las pérdidas, en el cambio, en las pérdidas como parte de la vida. Va a generar también que los niños puedan incorporar esto como una realidad vital, como parte de nuestra humanidad compartida, y se desarrollen recursos para después hacer frente a estas situaciones. Cuando hemos tenido este tema tan excluido de nuestra vida, eso también hace que cuando nos toca, tenemos menos recursos también, menos recursos internos para hacer frente, ¿sí? Para afrontar. Entonces, de ahí también la importancia de generar este cambio cultural en donde tengamos una mirada más realista, y donde también la persona pueda integrar esto como parte de la vida y generar recursos internos, ¿sí? Dentro de los recursos protectores en las crisis, uno de los recursos protectores justamente es tener un pensamiento realista con respecto a la vida y a las pérdidas, ¿sí? Entonces acá también tenemos como un gran desafío a nivel social, cultural, también en nuestras familias, poder resocializar el tema del duelo, ¿sí? Y volver a traer el duelo a la sociedad, porque las personas que están viviendo en duelo, como decíamos, casi 108.000 personas, van a necesitar de una comunidad, de una sociedad que acompañe
y que reconozca que están viviendo el duelo. Si primero no reconocemos que hay personas en duelo, ¿sí? Lo primero es reconocer las pérdidas, reconocer el duelo y reconocer la importancia que eso tiene en la vida de las personas y en su salud, ¿sí? Y lo importante que es la buena elaboración de esta crisis para el resto de la vida de esta persona, de esta familia. Digo que el counseling, más que nunca, tiene su función de prevención, ¿no? La función de prevención para que justamente la persona que esté atravesando el duelo pueda preservar su salud. Entonces, desde el counseling, digo que el objetivo es promover procesos activos de aprendizaje para la gestión y el manejo del duelo. O sea, ayudamos a la persona, favorecemos un aprendizaje activo para que la persona pueda elaborar y ir transitando su duelo, elaborarlo, transitarlo de una forma activa, aprendiendo a manejar este dolor, ¿sí? Para poder adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, el counseling en principio promueve este proceso activo de aprendizaje para el manejo del duelo, favorece el afrontamiento saludable de la crisis, lo que yo venía diciendo, y minimiza los posibles riesgos, maximizando la oportunidad de crecimiento, enriquecimiento y el desarrollo de la persona. Bien, esto es lo que yo venía diciendo, que las crisis son parte de la vida. Vamos transitando a lo largo de nuestra vida muchas crisis, ¿no? Las crisis vitales, normales del desarrollo y otras crisis inesperadas, como pueden ser la enfermedad, la muerte, un accidente, ¿sí? Y por cada crisis, en cada crisis tenemos cambios, tenemos pérdidas, y en esa crisis, según cómo la afrontamos, con qué recursos contamos, qué recursos utilizamos, qué modo de afrontamiento tenemos para afrontar esa crisis, es que podemos perder nuestra salud, o por el contrario, podemos integrar esto a nuestra vida, poder integrar la crisis, el cambio, a la trama de nuestra vida y poder continuar con una vida satisfactoria. Y también el fin último del acompañamiento es que la persona no solamente elabore saludablemente el duelo, sino que salga crecida de esta experiencia, ¿sí? Y la persona que ha elaborado un duelo saludable da testimonios de ese crecimiento, cuando siguen un proceso de desarrollo personal. Muchas veces la persona que viene inicia un proceso de counseling en duelo, atraviesa su duelo agudo, su proceso de elaboración de la crisis, y después personas que continúan en desarrollo personal y donde cuentan y relatan, ¿no?, cómo ha cambiado para bien y cuánto han crecido después de esta crisis. Entonces esto es cuando se dice del riesgo y la oportunidad, ¿no? El riesgo y la oportunidad que da una crisis, que tiene una crisis, porque está el riesgo de perder la salud y la oportunidad también de verse crecida a partir de esta experiencia vital. Tiene como objetivos específicos entonces la intervención del counseling en el duelo y específicamente en el duelo por muerte. Mantener la salud de la persona, psicoeducar y facilitar la sana elaboración y el manejo del dolor, ayudar a la persona a que comprenda, a que reconozca y comprenda las circunstancias y la situación de crisis que está viviendo, ayudarla y favoreciendo la adaptación a los cambios que han surgido en la vida, en el antes y el después del momento de crisis, y fortalecer a la persona en sus recursos, en el despliegue de sus potenciales, de sus potencialidades,
y favorecer la resolución de la crisis, y no solamente que la persona, como yo decía, resuelva la crisis positivamente, sino que también salga crecida de esta experiencia. Con respecto entonces a las características que tiene el duelo por COVID, ¿qué es lo que lo hace que sea más, por qué hay más riesgos, ¿no? ¿Por qué hay más riesgos de perder la salud? ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Y lo que estamos viendo es que es una crisis aguda que estamos viviendo en todo el mundo, por todas las características que agrupa esta situación de crisis, y que hace que el duelo sea un duelo difícil, un duelo que se pueda complicar, un duelo también con características traumáticas en algunos de los casos, y estamos viviendo duelos prolongados. No solamente estamos acompañando personas que han muerto sus seres queridos por COVID, y que sus duelos se van a prolongar, sino que también estamos acompañando personas que sus seres queridos murieron por otras causas, pero que sus duelos también se están prolongando debido a la situación de la cuarentena, de las restricciones sociales que todavía sigue habiendo, ¿sí? Y también por cómo han sido las causas de la muerte. Dentro de las características del duelo por COVID, dice que está como una muerte súbita, tipo de muerte súbita, porque podríamos considerar que si bien hay personas, que la persona es internada, ha habido quizás más en el principio, las muertes eran mucho más inesperadas y eran de un momento para otro, de un día para otro, y no había tiempo de preparación para esta muerte, ¿sí? Hay familias donde han muerto varios seres queridos y en cuestiones de días. Entonces, no se ha podido preparar para la despedida, para la muerte de ese ser querido. No hubo tiempo para asimilar ese periodo, ¿no? En el cual, por ejemplo, se da un duelo anticipado, cuando una persona es internada por una enfermedad y hay tiempo entre la internación y el momento de la muerte. Generalmente se puede dar lo que llamamos el duelo anticipado. Y en estas situaciones de muerte por COVID no se ha podido dar ese duelo anticipado en muchas familias. Hay familias donde sí el progreso de la enfermedad ha ido siendo en el transcurso de una semana, ¿no? Y que quizás sí pudieron ir preparándose en esa semana, pero también la comunicación y la información ha sido muy escasa y tampoco permitía a los familiares ir asimilando la proximidad de la muerte de su ser querido, ¿sí? Entonces podemos decir que un tipo de características es que este duelo se vive como una muerte súbita. Eso hace que sea un duelo más traumático, que el shock sea mucho más fuerte. Dice que la sintomatología es más intensa, porque justamente la sintomatología que normal y esperada en el duelo va a ser una sintomatología más intensa, como si hubiera sido, digamos, por muerte súbita, donde se viven más intensamente, como decía, el shock, la bronca, la culpa, todos los sentimientos y las reacciones, la negación propia también del primer momento del duelo, ese shock, ese duelo agudo que decimos que es los primeros momentos, apenas sucede la muerte, es un momento más intenso, ¿sí? Y toda su sintomatología. Y eso también es lo que muchos están acompañando telefónicamente, los que
están haciendo escucha telefónica, que están acompañando por ahí a personas que están en cuarentena, que están aislados, o que por ahí han muerto sus seres queridos y cómo convivían con las personas que se enfermaron, están haciendo esa cuarentena y por ahí tienen una asistencia online, o personas que están llamando y que dicen que hace una semana, 2 días, 15 días ha muerto su ser querido por COVID, están atravesando ese duelo agudo, ¿sí? También se suma el trauma acumulado por la burocracia de la muerte. Hay personas que todavía ni siquiera han podido obtener certificados de defunción, están demorados también todos, bueno, los velatorios, las cremaciones, todos los servicios funerarios, también el tema de las autopsias. Entonces, eso ha hecho que también duelos anteriores, pero hay personas en duelos anteriores a la pandemia, donde había trámites judiciales, autopsias, también quedaron congelados todos esos procesos, y las personas que estaban cursando ese duelo ven su duelo demorado porque todos esos trámites han quedado postergados, ¿sí? A veces hay situaciones de muertes, puede ser en suicidios o muertes dudosas, donde no se le puede dar el destino final a los restos del ser querido hasta que se cumpla un tiempo, que la causa judicial cumpla un tiempo de proceso, ¿no? Que a veces son meses, a veces por ahí son, en algunos casos, estoy acordándome de, por ejemplo, una persona, 7 meses tenían que pasar, y justo en ese transcurso de los 7 meses donde iban a recibir el cuerpo, donde iban a poder dar el destino final al cuerpo de su hermano, cae la situación de pandemia y todo eso se demoró. Y todas esas cuestiones, como por ejemplo poder realizar, llevar los restos físicos a donde se le quiere dar el destino final, o ya sea poder hacer una cremación, si ha sido un duelo que ha quedado, digamos, una causa judicial y donde no se podían disponer del cuerpo para hacer una cremación. Todos esos son asuntos pendientes que son importantes en el duelo, y que bueno, que ahora han quedado postergados, congelados, y hacen que justamente esto sea más prolongado, ¿sí? El doliente quizás se preparaba para afrontar esa situación y esto se ha alargado unos 7, 8 meses más, y algunos ni saben cuándo van a poder terminar con eso que estaban esperando. También decimos que tiene características de duelo ambiguo, porque duelo ambiguo es porque en realidad muchas personas no han podido despedirse de su ser querido. La mayoría de las personas que han muerto por COVID han muerto solas. Recién ahora se están interviniendo con algunos protocolos, pero no hay un protocolo a nivel nacional para poder cuidar el derecho a esa despedida del enfermo y de la familia. Si bien los cuidados paliativos están trabajando y avanzando mucho en esto, todavía a nivel nacional no se ha logrado que haya un protocolo único y que se asegure de que la persona que se está por morir pueda estar acompañada. Entonces, hasta ahora, de esas 108.000 familias que decíamos en un principio, esas familias seguramente no han podido despedirse de sus seres queridos. Y quizás muchos de esos familiares tampoco han podido ver el cuerpo, despedirse, no han podido tener una despedida con un velatorio o en el cementerio, porque también había restricciones en los cementerios de la cantidad de familiares que podían participar. Entonces, al no poder tomar contacto con la realidad de la muerte,
la sensación de la negación y la sensación de incredulidad y de que no ha sucedido la muerte también es mucho mayor. Y generando como esta ambigüedad en donde la persona todavía no cree que haya sucedido la muerte de su ser querido. La proximidad también se refiere a que han sucedido pérdidas y que los familiares no han podido acercarse. Inclusive en este momento hay personas que tienen familiares enfermos en otras provincias o en otros países y no han podido viajar a estar con sus familiares enfermos. Y entonces el tema de la proximidad también complica, se agrega como un ingrediente complicando el duelo. Pérdidas múltiples, porque no solamente están las familias donde se han muerto más de un familiar, sino que también hay muchas pérdidas, además de las muertes de seres queridos. Estamos acompañando también personas que han perdido sus trabajos, personas que han perdido bienes materiales, ¿sí? Personas que han tenido que dejar por ahí sus viviendas, mudarse, hacer cierres de negocios, de empresas, de pérdidas de la salud también, sin llegar a la muerte, pero también familias con esta enfermedad o con otras enfermedades. Las tensiones concurrentes se refiere que también las personas, además de estar viviendo el duelo por la muerte de un ser querido, se les suman las propias condiciones del aislamiento y de la pandemia, la incertidumbre, la ansiedad, la angustia que genera esta situación que estamos viviendo. La ausencia por ahí y la falta de recursos económicos, las complicaciones económicas, todas estas cosas que se están sumando en la vida de las personas, además de si están viviendo la muerte de un ser querido. La ausencia del apoyo sociofamiliar, donde también las personas en pleno duelo se han visto privadas, como decía antes, de contar con familiares, amigos y allegados con quienes puedan compartir el dolor, que compartir el dolor es una necesidad humana, necesaria. Y la desautorización del duelo, que tiene que ver justamente, como decía antes, con esta mirada, esta forma de minimizar el duelo y la función del duelo en la vida de las personas, que justamente el duelo es lo que nos permite poder continuar con la vida de una forma sana, poder asimilar la situación de crisis, y que el duelo ha sido desautorizado, y las expresiones también, las expresiones de dolor, como decíamos antes, ha sido resistido, ¿no? Como si también hubiera algo negativo en la expresión de mostrar la pena, de mostrar el dolor, cuando en realidad las expresiones del duelo también cumplen una función, y las lágrimas, ¿no? Las lágrimas cumplen una función social también, cumplen una función fisiológica, también cumplen una función emocional y también una función social, porque las lágrimas son una manera de mostrar al otro que necesitamos también ayuda, que necesitamos apoyo, que necesitamos ser apoyados y ser acompañados. Entonces esta desautorización del duelo, donde se han perdido, digamos, el valor, la importancia del duelo en la sociedad, también agrava esta situación. Dentro de las pautas de orientación que el counselor puede hacer, ¿no? Considerando esto, específicamente en el duelo por muerte,
Si bien estoy diciendo que también estamos acompañando otros duelos, me centré en el duelo específicamente por muerte. ¿Y con qué nos encontramos? Con este duelo traumático, este duelo más prolongado. Dentro de las intervenciones, entonces, lo primero que nos encontramos es ayudando a la persona a restablecer el enfrentamiento inmediato. Tenemos que ayudar a las personas a que puedan dar una respuesta en estos primeros días de crisis, que puedan cuidar de su salud física, que puedan atender sus necesidades básicas. Estas pautas de orientación tienen una mezcla entre los primeros auxilios psicoemocionales y las orientaciones psicológicas en el duelo. Hay pautas de primeros auxilios psicoemocionales básicas, y también hay pautas de orientaciones psicológicas en el duelo específicas que como profesionales tenemos que conocer, y estas pautas son como las 10 pautas principales que hice como un mix entre los primeros auxilios psicológicos y las orientaciones del duelo. Entonces, lo primero que nos encontramos es que tenemos que ver cómo está respondiendo la persona en ese momento de duelo agudo, como si está pudiendo comer, dormir, alimentarse bien, si hay niños, si hay adultos mayores en la casa, o si hay personas con discapacidad que necesiten atención. O sea, es una crisis, y como crisis primero hay que atender, digamos, todas que la persona pueda recuperar su dominio para poder responder a las demandas urgentes, su autonomía, ¿sí? Que pueda restablecer su autonomía para poder hacer frente a esas primeras demandas que tiene en medio del dolor y de la crisis aguda. Entonces, tenemos que saber esto, saber cómo la persona se está pudiendo dormir, o si necesita hacer una consulta médica, ¿sí? Si se está alimentando bien. Tenemos que prestar atención a la sintomatología aguda, cómo está la persona pudiendo manejar el dolor. A veces el dolor en los primeros momentos del duelo es muy difícil de manejar y puede llevar también hasta intentos de suicidio a la persona, si el dolor la desborda a la persona. Entonces también tenemos que ver, y para eso tenemos que saber cuál es la sintomatología normal del duelo, ¿no? Todos estos son conocimientos que los profesionales tenemos que tener para poder acompañar. Entonces, ver cómo la persona está pudiendo manejar toda esta sintomatología aguda, normalizar el proceso del duelo, dice el tercer punto, esa es parte también de nuestra tarea, dando información sobre el mismo. Las personas en crisis por duelo, muchas veces necesitan saber que lo que les está sucediendo es normal. A esto se refiere la normalización, ¿sí? Poder darle alguna información respecto también a la sintomatología, lo que les está pasando. Todo esto alivia y ayuda a la persona a ir comprendiendo su proceso. También favorecer el reconocimiento de la realidad de la muerte. Acá es donde tenemos un gran trabajo, porque justamente, como decía, que la muerte se da en condiciones que el doliente no se pudo despedir de su ser querido. La negación y el reconocimiento de la realidad de la muerte se hace mucho mayor. Entonces, tenemos mucho trabajo en este sentido, escuchando a las personas y ayudándolas a que puedan ir reconociendo la muerte de su ser querido, para que la puedan ir asimilando progresivamente. Y este reconocimiento de la realidad de la muerte, que es un primer paso en lo que es el acompañamiento en el duelo, va a llevar más tiempo en las situaciones
que estamos acompañando. Por lo menos eso es lo que estamos viendo en la práctica, que está llevando más tiempo a que la persona pueda ir logrando este reconocimiento de la muerte. Y también ayudar a favorecer los rituales. Acá la creatividad de los counselors en el acompañamiento para ayudar a las familias, a los consultantes, a que hagan rituales, los rituales que cada uno necesite para poder despedir a sus seres queridos. También el counselor ayuda en todo el proceso de elaboración emocional, ¿sí? A medida que va bajando la crisis aguda, el primer momento, el duelo lleva tiempo, y como decimos, este tiempo va a ser mucho más prolongado, y a lo largo de todo el proceso hay muchas emociones y mucho dolor que la persona necesita aprender a expresar de una forma sana para su vida, y ahí el counselor ayuda en este proceso de elaboración emocional y también brinda educación muchas veces para el manejo emocional, educación emocional para el manejo del dolor, para el manejo de las emociones abrumadoras, de las emociones difíciles. También es nuestra función explorar las dificultades que van apareciendo en la vida de los dolientes y facilitar la solución de los problemas concretos. Quizás estos problemas concretos es que acaba de fallecer el esposo y la mujer está con mucho dolor y hay niños chiquitos y necesita que alguien se ocupe de darles la comida a los chicos, ¿sí? Entonces, en el duelo hay múltiples problemas que el doliente necesita ir resolviendo, desde los más diarios y cotidianos, ¿sí? Hasta después ya problemas mayores, más grandes, o de resolución, quizás hasta el replantearse cómo va a sobrevivir, un nuevo proyecto de vida, o si necesita por ahí una persona conseguir un trabajo, nunca ha trabajado y las nuevas circunstancias hacen que la persona tenga que salir en busca de un trabajo, o resolver temas, por ejemplo, los papeles, los trámites de la pensión, o ir a retirar las cenizas a la funeraria. No sé, hay muchísimas situaciones de problemas que la persona necesita como una orientación para poder resolverlos. También ayudamos, facilitamos y reforzamos que el afrontamiento sea adaptativo, que la persona afronte el dolor de una manera saludable. No sabemos afrontar los dolores de la vida hasta que nos tocan, y a veces los afrontamientos pueden ser no sanos, que nos lleven a perder la salud. A esto me refiero a que hay personas que pueden recurrir al alcohol, por ejemplo. Esto también se está escuchando mucho en la consulta, el tema del encierro, la soledad, el aislamiento y el dolor ha llevado a muchas personas a recurrir al alcohol. Y eso sería un modo de afrontamiento no adaptativo, ¿no? Que puede llevar a la persona a un riesgo de perder su salud. Entonces está en nuestro acompañamiento también la función de cuidar estos afrontamientos que está teniendo el doliente. También potenciar sus recursos personales, internos, ¿no? Facilitar que la persona, esto que hablaba antes por ahí, que pueda manejar sus emociones, o la imagen que tiene sobre sí misma, su autoestima, la noción de sí misma, ¿no? Los recursos con los que la persona cree que cuenta,
a veces son recursos que la persona los tiene y ni siquiera sabe que los puede utilizar en este momento de crisis. Por ejemplo, no sé, a la noche la persona está muy abrumada, le cuesta dormir, es el momento donde más recuerdos tiene de su ser querido, donde siente mucha angustia, y cuando empezamos a explorar por ahí sus recursos, dice que le ayuda rezar. Por ahí es una persona que tiene fe y dice que tiene una creencia, hay una persona católica y dice agarro el rosario y me pongo a rezar, ¿no? Y ese es su recurso, ese es un recurso propio de la persona, y todos tenemos recursos personales únicos y tenemos que favorecer la exploración para que emerjan esos recursos positivos que son los que le van ayudando a la persona a manejar el dolor. También evaluar cuál es el apoyo social y familiar que tiene el doliente. Si esta persona está en duelo y está sola, o si tiene apoyo, personas que la llaman, que están atentas, de la cual puede recibir apoyo. Y también si la persona tiene apoyo y si ese apoyo es satisfactorio, porque a veces también la persona está en duelo y está viviendo situaciones de violencia, o no tiene espacio para su intimidad, para poder llorar. Esto también está pasando. O sea, las personas en duelo que por ahí necesitan tener un momento para estar solas, para llorar, para estar con su dolor, lo sienten eso como una necesidad, y al estar todos en la casa no tienen un momento para poder conectar con su dolor y con su pérdida. Esto pasa mucho cuando hay niños en la casa. Y por último, el detectar, que es fundamental, el riesgo de complicaciones y problemas asociados al duelo y poder hacer una derivación correspondiente, ¿no? O sea, nosotros cuidamos que la persona elabore su duelo saludablemente, vamos sosteniendo a la persona en este proceso de que pueda ir manejando el dolor, aprendiendo a manejarlo, adaptarse a esta nueva vida, elaborar sus emociones, aceptar la muerte de su ser querido, que vaya encontrando modos saludables para poder continuar con su vida. Y a lo largo de este acompañamiento, si vamos viendo que hay sintomatología aguda que permanece, si vamos viendo que la persona va teniendo afrontamientos que son desadaptativos, que el dolor no disminuye, que la persona no tiene apoyo, que se va aislando, cuando vamos viendo que el monto de dolor desborda a la persona y esta persona necesitaría una consulta médica, ¿sí? Ahí tenemos que detectar los riesgos de complicaciones para poder derivar. Un mito es que el duelo dura un año, ¿no? Tenemos que aprender también, en el duelo hay mucho que desaprender. Elba hace no con la cabeza, te estoy viendo, Elba, no los puedo ver a todos, pero ¿no? Esto de que hay mucha falta de educación con respecto al duelo y tenemos que desaprender y volver a aprender. Entonces, en este mito de que el duelo dura un año, la persona cree que pasaron 2 meses, 3 meses y que ya quien está en duelo ya está bien, o tiene que estar bien, ¿sí? Y el duelo lleva mucho más tiempo, y no hay un único tiempo, por eso el enfoque personalizado, la riqueza del enfoque centrado en la persona, en el acompañamiento en el duelo, para respetar los procesos, las necesidades, los tiempos de cada doliente, ¿sí? Pero también saber que al segundo, al tercer mes, para muchos dolientes el duelo recién empieza. Y lo que estamos también observando es que cuando se termine de liberar las restricciones que estamos teniendo en las distintas fases de
no me sale la palabra, de esta cuarentena, del estar en las casas, ¿no? Que hay distintos lugares donde todavía no se ha podido volver, digamos, a la normalidad, en las restricciones que estamos teniendo. Esto hace que esta cuarentena tiene como ventajas y desventajas también. Hay personas que al estar en sus casas, ¿sí?, se sienten resguardadas, y hoy su miedo es cuando tengan que salir, cuando puedan volver a encontrarse con el barrio, cuando tengan que afrontar a sus familiares, cuando se tenga que encontrar con amigos, cuando pueda volver a pasar por la casa de mi madre, cuando pueda volver a pasar por tal o cual lugar. Eso les genera mucha ansiedad y dolor también, ¿no? Se sienten como seguros en las casas, y por otro lado también nos encontramos con que las personas, al quedarse en las casas y al tener esta restricción de circulación, se han quedado también sin recursos, porque hay personas que por ahí les ayuda el salir, el encontrarse con amigos, el ir a trabajar. Entonces se han visto como con menos recursos para hacer frente al dolor, ¿sí? Bueno, y para cerrar, así compartimos un rato si hay algunas preguntas, tomando a José Carlos Bermejo. Hoy más que nunca, ¿no? Nadie se escapa de acompañar a otros en el duelo. Acompañar en el duelo constituye un reto para todos, no solamente para los profesionales de la salud, sino un reto para todos, porque todos perdemos a seres queridos. Entonces, esto es un desafío y hacia una cultura, ¿no? Una nueva cultura donde podamos recobrar el valor del duelo en la vida de las personas. Perfecto. Muchas gracias Mabel. ¿Querés nombrar estos espacios? No, solamente para quien quiera tomar datos del mail y, bueno, teléfono y la página web. Y bueno, ahí ahora saco la pantalla, si... Bien, como decía Mabel, bueno, se va a abrir un espacio de preguntas o dudas para aquellos que quieren. Vi a alguien que en un momento levantó la mano, no sé si se pueden desmutear y hacer preguntas mientras reviso alguna pregunta que te hicieron en el chat. ¿Se pueden desmutear? ¿No? Perfecto. A ver si... Estoy mientras viendo a ver si había... Ahora a ver si pueden. Sí, ahora sí. Ahora Hola sí. Mabel, preciosa. Gracias. Gracias. Hola, no sé quién me está hablando, pero bueno, hola. Hola, Hola. hola. ¿Cómo te va? Celia Pronsalino te habla. ¿Cómo estás? Hola Celia, bien. Hola Mabel, Claudia. Hola Clau. Bueno, yo ingresé a destiempo, ¿no? Hola. Pero me gustaría como agregar alguna cosita que me parece muy interesante. Yo te estuve escuchando la vez pasada en un vivo por Instagram. Me encantó esto de que hablas de puente, ¿no? Que el duelo es un puente donde hay una partida y un lugar a donde llegar para un nuevo renacer. Y digo que esto de la pandemia nos acerca también a nuestra propia muerte, ¿no? Porque no solamente se duela ese ser querido que se fue por el COVID, sino que nos acerca a nosotros, ¿no? A esta incertidumbre de que nos puede pasar a nosotros, y que esto no termina en ese ser querido que falleció por COVID, que quizás puedan haber otros. Digo, como que el duelo se amplía y se escapa un poco de nuestras manos, ¿no? De este factor externo que nos viene silencioso, que viene a acercarnos más a la conciencia de muerte.
¿no? Digo, Tal cual. eso es lo que... Sí, Celia, pero y como profesionales también nos increpan, ¿no? Y nos confrontamos con la posibilidad de nuestra propia muerte. Por eso también cuando trabajamos en los cursos, el autocuidado del profesional, para nuestro autocuidado, primero es poder animarnos a pensar la muerte también, nuestra propia muerte, ¿no? Cuáles son nuestras creencias, empezar también a contemplar que todos estamos, todos tenemos el mismo destino humano, ¿no? Claro. Y empezar a plantearnos y también reflexionar para poder acompañar a otros, porque si no, no nos hemos permitido reflexionar sobre la muerte, en nosotros mismos, sobre la propia, qué pensamos, nuestras creencias, nuestros miedos, nuestros temores, ¿no? No vamos a poder tampoco tener una presencia completa, sana, profunda, para poder acompañar y sostener a otros que están viviendo el duelo. Claro, porque desplegar nuestra empatía y también entra en juego nuestra simpatía, ¿no? Yo estoy en la misma que vos, quizás, ¿no? Esto de decir, me pasó o es posible que me pase lo que te está pasando a vos. Por eso me parece que acá, para los profesionales, es muy importante el trabajo interdisciplinario y la supervisación nuestra, ¿no? Y el saber derivar cuando no nos sentimos preparados, incluir otros profesionales de la salud, digamos, como vos decías bien, quizás en este momento no se alcance con con la consultoría, sino que tenemos que no ser celosos de nuestra profesión, incorporar, digamos, este trabajo interdisciplinario, no solamente para el paciente o consultante, sino para nosotros mismos, ¿no? Para fortalecer nuestra empatía, nuestra congruencia, nuestro poder hacer y poder ser, para que no se nos vaya de las manos queriendo resolver o acompañar una situación que también nos pega de alguna manera. O sea, que me parece que es muy importante abrir el campo profesional y tener nosotros nuestra propia red de profesionales, ya sean counselors, psiquiatras, psicólogos, médicos, porque el trabajo interdisciplinario no solamente es para la persona que se sienta en el consultorio, sino para el propio profesional, para poder apoyarse en otros saberes, ¿no? Sí, es muy importante, Celia, lo que decís, porque sí, o sea, primero que en crisis, la atención en el duelo y más que nada en crisis agudo, siempre estamos trabajando en contactos con otros profesionales. Es muy común que la persona tenga que recurrir a médico, psiquiatra, para una medicación que le ayude, para poder también elaborar el duelo, ¿no? Porque a veces el desborde emocional, tanto el dolor tan grande no permite justamente que haya proceso, posibilidad de ir elaborando. Así que esto es fundamental, y también saber que en este tiempo, por lo menos yo también realizo supervisiones, soy también supervisora profesional y los colegas en las supervisiones también subió mucho la ansiedad de nosotros, ¿no? Como profesionales, y entonces también estamos acompañando a nosotros también en un estado de estrés que antes no teníamos, antes de la pandemia. Estamos por ahí acompañando personas en crisis y nosotros también estamos en crisis, ¿sí? Entonces esto nos demanda un mayor cuidado para nosotros mismos, por eso el trabajo de equipo, la supervisión y el autocuidado. Gracias, Celia. Ahí quería también tomar en el chat Paula, Tomás, Flavia, que estaban poniendo justamente que también mueren personas por otras causas, no han sido por COVID. Bueno, sabemos. Y que también se han quedado sin la despedida. Sí, hay un ruido, alguien... voy a silenciar de vuelta los micrófonos, así a ver si podemos limpiar un poco. Sí. A ver. Te muteé, Mabel, perdón. Ahí está. Estaba leyendo, sí. Bueno, Paula nos pone, también fallecen personas por otras causas en esta cuarentena. Flavia también puso, lamentablemente, durante el mayor tiempo de la cuarentena,
el protocolo de no despedida fue el mismo para personas fallecidas por COVID que por otras circunstancias, sí, tal cual. Ahora hay un nuevo protocolo, dado todos los reclamos que hubo sobre estas situaciones. Sí, hay nuevos protocolos también, Flavia, pero lo que yo tengo entendido es que no son a nivel nacional, sino que también las distintas clínicas. Ahí te puse, Mabel. Ay, hola, Mabel, querida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, No, Flavia? ahí lo aclaré después, fue justo en lo que ibas hablando, puse que eran en la ciudad de Buenos Aires en particular. No hay algo comunificado, creo que por el criterio de justamente las situaciones distintas de cada localidad. Yo te quería comentar y compartir con todos, yo trabajo en esclerosis múltiple, algunos me conocen, hace 15 años que soy counselor de una asociación de esclerosis múltiple y he tenido varios, le decimos pacientes, no consultantes, porque como es un ámbito también salud, médico, bueno, se va confundiendo el de consultante porque no son directos consultantes específicos de counseling. ¿Y qué pasa en ese ámbito, no? Con gente que estaba en situación de ser con cuidadores con mucha discapacidad, que fueron los cuidadores externos, llámese acompañante terapéutico, enfermero, bueno, todos los terapistas, que han enfermado a esa persona, que se suponía que iban a cuidar su salud, son los que provocaron su enfermedad, y, o sea, no adrede, por supuesto, ¿no? Y que han enfermado y a la vez han enfermado a esa persona. Entonces se generó como una situación aparte del enojo y todo esto que lo súbito que vos mencionabas, cómo hacer para el tema de la culpa, me parece que aparece, ¿no? En el familiar también la culpa de decir, si yo no hubiese dejado entrar a este cuidador, o incluso el mismo enfermero, terapista, cuidadora, decir, si yo no hubiese ido a cuidarlo, no lo hubiese enfermado, y hasta decir lo maté, he escuchado, yo lo maté. Entonces, creo que es una cosa muy fuerte porque no estamos preparados para, ni en nuestra conciencia, de matar a alguien. Y claramente, por haber enfermado o contagiado a alguien que estaba muy vulnerable en su salud, por supuesto, con muchas comorbilidades de otras patologías, aparte de esclerosis múltiple, coronarias, respiratorias, etcétera. Bueno, entonces el tema de la culpa me parece que es algo para incluir, Mabe. Sí, cuando yo hablaba de que las reacciones, la sintomatología es más aguda, más intensa, sabemos que la sintomatología en el duelo se da en todas las dimensiones de la persona. Hay reacciones a nivel mental, emocional, físicas, sociales, espirituales. Y dentro de las respuestas emocionales de la sintomatología a nivel emocional, la culpa siempre está en el duelo y en esta situación está agravada, porque es culpa, porque tendría que haber insistido para pasar igual, para despedirme, tendría que haber insistido más. Justo en esta semana una chica traía esto, ¿no? Una señora que murió su papá. Decía, yo me tendría que haber impuesto y tendría que haber entrado igual a verlo, ¿no? Cómo no me despedí, cómo lo dejé solo, o también a veces puede ser que esa culpa sea real, digamos, ¿no? A veces hay una culpa que es irreal y a veces puede haber situaciones de responsabilidad real, ¿no? Que una persona fue a algún lado, se contagió y después, como vos decís, Flavia, sin querer hacerlo, pero pudo haber llevado el virus a otro ser querido y que a esa persona se le complicara y muriera. Así que sí, el manejo de la culpa es algo muy difícil que vamos a tener que acompañar y sostener en el proceso, ¿no? La culpa, la impotencia, la frustración, la bronca, y la bronca en todos los niveles. Son emociones normales que aparecen siempre en el duelo, pero que van a estar intensificadas. Sí, Flavia, gracias por lo que comentás. Quería también leer acá algo que compartió David del Valle, pero que me pregunta qué me parece la mirada sobre el tema de la doctora Kubler-Ross. En el caso de esta persona, tengo la posibilidad de trabajar interactuando con médicos, psiquiatras de forma interdisciplinaria. Qué bueno, David, eso. Y estamos haciendo andar un nuevo protocolo. Tuvo experiencias muy ricas al ver la despedida ahora autorizada tan de cerca. Qué importante, porque el derecho a la despedida, al estar acompañado,
la importancia de los cuidados paliativos, que vienen luchando también por crecer en todos los países, no solamente en el nuestro. Ahora ha dejado en evidencia la importancia que tiene todo el trabajo de los paliativos, la importancia de sostener a la familia, de la despedida, ¿no? Vemos ahora que todo esto tenía un sentido. Los rituales del duelo tienen un sentido, el luto tiene un sentido, ¿sí? El duelo tiene un sentido, y lo hemos excluido de nuestra vida. Y vamos a tener como que volver a retomar y a volver a integrar parte de todas estas manifestaciones propias, ¿no? de la vida, para poder transitarlo de una forma sana. Con respecto a Kubler-Ross, el trabajo de ella es como el más conocido en el ámbito médico. Es como el caballito de batalla que tienen los médicos, uno habla de duelo y enseguida te dicen, sí, Kubler-Ross. En realidad hoy hay modelos muy superadores de lo que es el modelo de Kubler-Ross, o sea, hay muchos teóricos que han desarrollado modelos de intervención y de acompañamiento muy superadores, y muchos de ellos afines también con el trabajo del counseling, ¿sí? Sí, obviamente que Kubler-Ross fue quien, al ser médica, hablar del duelo y de la muerte, acercó el tema a todo lo que es el ámbito médico. Y ella solamente trabaja el tema de las etapas, que ha sido como lo más conocido, ¿no? Las etapas del duelo. Pero si como profesionales solo nos quedamos con las etapas, vamos a estar pobres, digamos, ¿no? Hay faltos de recursos para acompañar, porque merece mucho más. Mabel, te hice la pregunta justamente por eso. Sí. Te hice la pregunta por eso, y creo que sí, hay modelos mucho más superadores. La verdad que muy, muy buena tu exposición. Me quedé con el tema de los recursos internos en este abordaje como counselor, porque esto que mencionaba justamente de la persona que reza, que musita una yemá, digamos, o que tiene diferentes expresiones dentro de sus sistemas de creencias, como también otros recursos, en mi experiencia, digamos que yo vivo de esto. O sea, yo trabajo en una clínica, estoy asignado a la zona de seguridad de COVID, llevamos 184 pacientes, 34 fallecidos, y estoy acompasando, digamos, el duelo de 12 familias. Entonces, yo veía justamente esto que decís como recursos internos, o sea, que ellos mismos descubran sus propios recursos internos que finalmente les ayudan mucho. Así que quería justamente hacer hincapié en eso, que me pareció superador. De hecho, esto en su mirada psicofísica, digamos, Elizabeth, no es que está muy completa. Entonces, por eso te preguntaba si tenías algún dato y si me podés pasar alguno de los nombres que tengas por ahí, como para leer y seguir creciendo en el tema, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la doctora Kubler-Ross solamente explicó el proceso, el camino del duelo, ¿no? Pero después en el duelo, en ese camino, tenemos que saber justamente la sintomatología que vive la persona, también tenemos que saber que hay necesidades distintas según también cada momento del camino, porque si no nuestras intervenciones pueden ser desacertadas. Ahí es donde se da la mayoría de las fallas, de los errores, de la iatrogenia, ¿no? Que llamaríamos en las intervenciones psicológicas. Hacer intervenciones fuera de tiempo, justamente porque la persona tiene una necesidad en un tiempo de duelo y se hacen intervenciones fuera de tiempo, queriendo correr a la persona de la experiencia que está viviendo. Un poco eso también, es porque, digamos, ella muestra las etapas como si fueran compartimentos estancos. O sea, me refiero a... El proceso de ella, el que ella presenta, ha sido criticado también, o sea, sin duda es... Porque seres humanos son diversos.
No Claro. podemos decir que todo ser humano va a tener sus etapas como si fuera y que no están vinculadas. O sea, es muy diverso, no se puede trabajar tan mecanicista, ¿no? en el abordaje, ¿no? Bien, por eso nosotros trabajamos desde, por lo menos yo, que tengo la formación en counseling desde enfoque centrado en la persona, trabajo desde un enfoque personalizado, ¿no? Kubler-Ross también ella dice que ha sido mal interpretado su modelo, porque justamente hubo quienes interpretaron y hicieron de esto como un proceso que sí o sí la persona tiene que pasar por esa fase, de esa manera, y lo único que se logra es condicionar al doliente, ¿no? El doliente se siente condicionado, diciendo, inclusive a veces una de las fases de Kubler-Ross habla del enojo, y hay personas que a mí me han dicho, pero yo no siento enojo, ¿está mal? ¿No? Porque las personas quiere hasta condicionar su propia experiencia para que coincida con el texto, ¿no? Con las teorías, y no es así. Nosotros tenemos que ayudar a la persona a que pueda ella misma validar su propia experiencia. Por eso hablaba yo de normalizar el duelo, de que la persona pueda ir comprendiendo lo que le pasa, aceptar lo que le está pasando, saber que es un proceso normal, que pueda reconocer sus propias necesidades, ¿sí? Y liberarla justamente de los condicionamientos sociales que nos dicen lo que deberíamos hacer, cuánto tenemos que llorar, cuánto no, si pensás esto, no dejas descansar en paz a tu ser querido, si llorás, no dejas descansar en paz a tu ser querido. Estamos muy condicionados en la vivencia del duelo por la mala educación que hemos tenido. Entonces, acá específicamente el enfoque centrado en la persona es de una riqueza profunda y muy grande, porque ayuda a que la persona pueda validar su propia experiencia, atender sus necesidades, encontrar sus propios recursos, ¿sí? Y nosotros somos acompañantes en una situación de crisis en donde la persona está tan desbordada que cree que no tiene los recursos para hacer frente a esa situación. Pero en realidad sí los tiene. Los tiene, pero no los está pudiendo encontrar justamente por la situación de crisis. Entonces, ayudamos a que las personas se reconecten y se encuentren con sus propios recursos, ¿no? Y ese es el trabajo de orientación, para que sea la persona por sí misma quien encuentra la manera de poder ir afrontando e integrando esta nueva situación a su vida. Bien. Ahí creo que tiene la mano levantada Norberto Aquiles. No sé si No se lo puede desmutear. veo. Norberto Cairo. Norberto Cairo. No. Aquiles Norberto, no, por ahí capaz que se le... Norberto Aquiles Cairo soy. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mirá, Hola, yo Norberto. tengo una pareja de amigos, un matrimonio, que hace ya 16 años falleció su hijo a los 14 años de edad. Y yo estuve en el Pirobano, trabajando en los talleres del Pirobano, en varios lugares, y no logro que ellos acepten, digamos, la pérdida de su hijo. Es decir, están en un duelo patológico hace ya 15, 16 años, y no salen de su casa, están jubilados, ya los dos tienen 61, 62 años, y no pueden, digamos, seguir viviendo aparentemente. Ellos están esperando vender esa casa para irse a un lugar que se llama, está cerca de Sierra de la Ventana, que se llama Villa Ventana, y quieren irse a vivir ahí. Y yo siempre le decía, ¿por qué no alquilás la casa que vos tenés acá, donde vivía Dieguito con ustedes, y alquilan en Villa Ventana y se van? A pesar de porque yo había quedado viudo también y viví un proceso de pérdida, oportunamente, bueno, y a pesar de mis, digamos, de mis palabras, de intentar ayudarlos, como que no puedo. No puedo porque no aceptan, inclusive hay grupos de familias que pierden a sus hijos y se unen entre esos grupos
como para que sea más llevadero todo el proceso de la pérdida. Y ellos no me aceptan nada, ¿no? Así que bueno, Bien, lo planteo. Norberto. Gracias por compartirlo. También nos estabas trayendo de vos mismo de decir, bueno, que tienen un duelo patológico, ¿no? Hoy se trata de, como también, de no patologizar el duelo, sino hablamos más bien de duelos complicados, ¿no? Duelos complicados. Podríamos decir que tus amigos sí, están con un duelo complicado, que quizás ha pasado ya muchos años y no han podido continuar satisfactoriamente con su vida. Ahí vemos las complicaciones del duelo. Hay distintas, también como distintas intensidades de complicación, ¿no? Hay duelos que sí llegan a ser patológicos, por ejemplo, a veces las personas, José Carlos Bermejo ha hecho un estudio, él dice que las personas en situación de calle, los vagabundos, muchas veces detrás de esas situaciones de vida ha habido duelos no resueltos, ¿sí? O sea, duelos que han quedado sí patológicos y donde la persona, digamos, que tiene ya un desorden en todas las dimensiones de su vida. Pero cuando ya el duelo es difícil, ¿no? Quizás ahí cuando ya han pasado tantos años y la persona no está dispuesta a recibir ayuda, ahí es donde tenemos que evaluar que ya no es el counseling el área de intervención y de acompañamiento, ¿no? Quizás en esas situaciones cuando ya pasan tantos años que nosotros decimos que son duelos complicados, hasta crónicos, han quedado, ¿no? La persona ha quedado fijada en la pérdida y en el sufrimiento, entonces ahí ya requiere una terapia de duelo. Entonces, Sí, sí. recordemos que nosotros desde el counseling acompañamos el proceso normal, ¿no? Un duelo normal, acompañamos justamente para que ese duelo no se complique. Y cuando nos encontramos en el límite de la complicación, ahí ya corresponde a otro acompañamiento, ¿sí? Más específico. Sí, no, aparte no hay de parte de ellos, no es que vienen a buscar ayuda, a pedir ayuda, es como Claro. que mutuamente se van reforzando entre ellos como pareja, y bueno, es como que quieren empezar a vivir la vida sin ver gente, una cosa así, ¿no? Quedarse en esa especie de... Yo Bueno, digo que se han quedado pegados en la pérdida, ¿no? O sea, y eso es justamente lo que nosotros cuidamos, ¿no? Que la persona no quede pegada en el dolor, pegada en la pérdida, sino que pueda reorientarse hacia su propia vida. Entonces, hacer el duelo, en definitiva, hacer un duelo sano, es poder elaborar todo este dolor y que la persona nuevamente pueda volver a focalizarse en su vida, a orientarse hacia sí mismo, ¿no? Volver yo digo, a conectarse con la vida, ¿sí? Con todo lo que la vida tiene preparado para cada uno de nosotros, más allá de los dolores, ¿no? Como vos, Norberto, que viviste tu pérdida y estás acá acompañándonos, ¿no? Esto nos muestra también un proceso orientado hacia la vida. sí, inclusive ella dice que Dios para él no existe. Se ha leído la Biblia 3 veces, ha leído otros libros sagrados de Oriente, y a pesar de haber leído todo eso y todas las horas que tienen ahí para estar, es como que Dios le ha fallado, digamos, a ellos. Una cosa así, me dicen, ¿no? Entonces Sí. no hay ni siquiera desde lo espiritual un acompañamiento, ¿no? Aceptado por ellos. O sea, yo traigo esto yo como amigo de ellos, no es que ellos me vienen a Claro. buscar la pérdida, es decir, yo sé que Sí, va a ser sí. difícil esto, pero Sí. bueno. Bueno, gracias, Norberto, por compartirlo. Gracias a ustedes por Bueno, acompañarme. Mabel, hay mucho agradecimiento en el chat hacia vos. Te quiero leer la última pregunta y con esto después te dejo para que hagas un cierre. Dice, escuché educar para el duelo, resocializar el duelo, si bien la muerte es natural y dolorosa, es nuestra cultura. Observo algo así como una línea delgada entre naturalizar y la muerte y la deshumanización. Ante tantas muertes por esa pandemia, ¿es una observación mía o hay algo de esto en estudio? Y te dejo el cierre, Mabel. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Martín. Yo creo que justamente en esta desocialización del duelo también había una deshumanización, ¿no? Estábamos deshumanizados.
Yo justamente creo que nuestro desafío es la humanización, ¿no? Creo que el desafío de ver a tantas personas, tantas familias, de saber tantas personas que están sufriendo, nos tiene que volver personas más compasivas, donde podamos reconocer el sufrimiento de los demás y poner nuestro amor en acción para poder hacer algo para aliviar el sufrimiento, ¿no? Esa es mi esperanza. Yo creo que todo esto, ojalá, deseo que nos lleve a un camino de humanización, de humanidad compartida, reconociendo esto que decíamos antes cuando hablaba Celia también, ¿no? Que la muerte es parte de la vida, la muerte es algo que nos va a tocar a todos, la muerte es algo para lo cual tenemos que prepararnos, y la mejor manera de prepararnos es reconocerla justamente como parte de la vida, y de esa manera reconocer nuestra humanidad compartida, nuestro sufrimiento compartido, ¿no? Es algo que todos vamos a pasar en algún momento de nuestra vida, como decía José Carlos Bermejo. Así que yo creo que la desocialización y la deshumanización iban de la mano. Hoy apuesto y tengo la esperanza hacia una socialización, hacia una nueva cultura del acompañamiento en el duelo, en la muerte, y por una humanización, ¿no? Una humanización de la salud también, que gracias a los cuidados paliativos se está trabajando tanto en ese sentido. Bueno, Dami, no sé por dónde andás, estamos repasados de hora. Yo les agradezco, Gaby. Algo, no sé si salgo, a ver. Sí, se te escucha bien. Sí. ¿Sí, mi amor? ¿Sí? Sí, estás, sí. Se te escucha. Saliendo. Mabel querida, sí, estuvimos hablando todos estos días, tanto junto con Damián y con Martín para organizar esta charla, y la cual, como siempre, tan agradecida te estoy desde aquel primer día que estudié con vos, hace ya muchos años, 9 años, seguí siendo la persona tan amorosa de siempre. Y como bien fijaste en este encuentro, ante este cambio de paradigma que estamos viviendo, propuesta por esta pandemia, nos lleva a tener la necesidad de todos los counselors reforzarnos, ayudarnos, acompañarnos, trabajar más en nosotros, recurrir a herramientas que nos falten para poder ayudar y asistir en este cambio cultural que se necesita, ¿no? Pasamos de una época donde parecía que todo el mundo tenía todo resuelto, mundialmente hablando, y nos damos cuenta hoy que somos todas personas iguales, que estamos todos con las mismas necesidades, con las mismas angustias, con los mismos dolores, y aquí tenemos que estar, salir a la comunidad a ayudarnos. Así que desde todos los tips que nos das, desde toda la información que nos brindás, te agradezco que hoy estés acá, dando esta charla en la asociación, y bueno, será por algún otro evento más que disfrutaremos junto a vos muy prontito. Bueno, y toda la gente que sigue teniendo dudas o que tenga alguna duda, bueno, que se comuniquen con vos, en Dolus. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gaby, gracias, Damián, Martín, Ale Corbalán, al presidente de la asociación, a Héctor, a todas los colegas que trabajan en la asociación y que trabajan tanto para acercarnos a estos temas tan necesarios en este momento. Así que yo reagradecida con todos,
por esta tarde compartida. No puedo hacer todo, hablar, leerlos. Sí, hay muchos agradecimientos por la charla. Me encantaría poder leerlos a todos, pero bueno, muy agradecida a todos y bueno, quedo para lo que quieran, lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Una cosita nomás, si me permitís, Martín y Mabel. Gracias. Me tocó, bueno, para los que no saben, organizo capacitaciones en la asociación, y en su momento tomé con Mabel capacitación en temas de duelo allá lejos de hace unos cuantos años. Y como siempre, bueno, en mi vida he tenido mis duelos importantes, y también por formación sabemos lo importante que son los rituales, que vos los mencionaste, para aceptar esa pérdida y para iniciar un proceso de duelo saludable. Me pasó a experimentar la carencia de eso, que yo no lo había tenido. Cuando tuve mis duelos propios, tuve mis rituales y mis procesos. Pero falleció una amiga, no por COVID, y no pude acompañar al esposo ni a los hijos chiquitos, y salvo hablar por teléfono con algunas personas, lo único que me quedó hacer un ritual mío en un altar que yo armé con una vela y expresar mi dolor en Facebook. Pero es como que sintieron de carne propia eso que era teoría, bueno, sí, los rituales son importantes, pero bueno, lo viví como algo real y concreto, porque no pude estar, no tuve un velatorio, no tuve un entierro, no tuve nada de eso, y me las tuve que ingeniar para hacer mi proceso, ¿no? Y como para tener claro que nos puede tocar un consultante que está en esa situación y como de prestarle más atención, porque la falta de esos rituales hace más duro el proceso. Y me pasó además tener consultantes que perdió a su padre y a su madre durante la pandemia, con 2 meses de diferencia, y nada, me mostró el video de lo que fue, no se pudo acercar al cajón nunca, fue al cementerio y ahí quedó, no hubo nada, y ahí se fue a su casa. O sea, mi proceso ahí de acompañarlo, pero es muy fuerte los procesos de duelo, los inicios sobre todo en esta etapa. Es una realidad que desconocíamos los seres humanos. Así que bueno, lo que para mí era teoría, viví la práctica. Sí, gracias, Héctor. Sí, por eso se vienen duelos difíciles, ¿sí? Y el desafío de todos nosotros y de ser creativos para poder acompañar, pero también de reconocer nosotros la importancia que tiene trabajar el tema de los rituales, también el sentido que tienen los rituales, ¿no? Yo digo que tenemos que volver a lo más primitivo del ser humano. Ahí había tanta sabiduría, y poder volver a reconocer eso, a reconocer el llorar en comunidad, el ser sostenidos por la comunidad, el encender un fueguito y llorar todos juntos, ¿no? Quizás sean esos los procesos que se vengan. No sé, yo tengo el corazón puesto ahí, ¿no? Quizás eso, armar un buen círculo con un fueguito en el medio y poder acompañar a que cada uno pueda llorar el dolor por la muerte de su ser querido. Así que sí, vamos a tener que ser muy creativos y también trabajar mucho la dimensión espiritual, que es algo que por ahí viene quedando relegado y que los profesionales también la tenemos que trabajar, porque es un área que también es afectada en la vida de los seres queridos de los dolientes, y que también ayuda en la elaboración del duelo, y más cuando no hay rituales. Muchísimas gracias, Mabel. Gracias por la charla, es súper interesante, muchos agradecidos. Y también agradecer a todos los participantes, gracias por anotarse, gracias por estar, gracias por participar. Les queremos también avisar que hay charlas ya programadas, ¿sí? Hay uno con Celia, que está acá, que es de discapacidad, ¿sí? Es otro tema también importante para los counselors. Hay otro de paliativos también. Las fechas los vamos a invitar a que vayan
revisar las redes sociales, ahí es donde se van a estar publicando, pero sería el 10 de octubre y el 7 de noviembre las probables fechas que estamos manejando, así que los alentamos a que sigan a la página de la asociación. Sí, Mabel. No, cuando termines le quería agregar una cosita. Perfecto. Ahora, este es tu momento. Bueno, nada más agregar que en Dolus estamos teniendo grupos de apoyo comunitario online. Los estoy coordinando junto a El Camino del Duelo, que es también una plataforma virtual de acompañamiento a las personas en duelo. Ya vamos por el 7º grupo de duelo y tenemos ya gente anotada para octubre. En este momento estamos con 3 grupos en simultáneo, pero también acá la veo a Elba Rodríguez, que también están coordinando grupos de duelo, ¿sí? También se han abierto muchos espacios también de ayuda, también está la asociación Alnificar, que Alnificar también la lleva adelante una colega, y también ahí hay espacios de grupos de ayuda en duelo, que también los coordina otra colega. Así que bueno, hay muchos colegas que están acompañando en el duelo, muchos espacios de ayuda solidarios, y bueno, era solamente agregar eso para si alguien sabe que está necesitando, o solamente difundir que son grupos gratuitos. Así que bueno, nada más. Dato muy importante. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a los colaboradores, y también, obviamente, te dejo el cierre, si querés agregar algo más. No, bueno, invitarlos a nuestras redes sociales de la Asociación Argentina de Counselors. Nos pueden encontrar por Instagram con AA Counselors, por Facebook y YouTube, Asociación Argentina de Counselors. Ahí van a ver publicadas todas las actividades que estamos realizando y que se van a estar realizando. La próxima actividad es el 26 de este mes, trata sobre tareas de investigación, ¿sí? Algunos artículos de investigación que hemos hecho, algunas propuestas de investigación que hemos hecho desde la asociación, y la idea es compartirlos con ustedes. Muchas gracias, la verdad que me emociona mucho ver caras conocidas, y me dan tantas ganas de querer abrazarlos, conversar. Flavia, ahí, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Flavia? Hace tanto que no te veo. Y agradecer también a Mabel. Mabel, sos una persona maravillosa. Desde que también hice la especialización con vos, es que te admiro, y qué bueno poder encontrarte en estos espacios. Te agradezco y gracias por todo esto. Bueno, me voy emocionado. Si se quieren desmutear y aplaudir a Mabel, obvio, dale, tienen... aplauso. Gracias.